El ciego de nacimiento. El ser humano tiene un problema de ceguera y no se da cuenta que lo tiene. Tal vez seas católico, evangélico, bautista, adventista, testigo de Jehová, la luz del mundo, etc. La religión cristiana que mandes y digas, la que creas que sea la verdadera. Y aun cuando lo seas de nacimiento, porque tus padres también lo fueron, y conozcas mucho de la Biblia. Pero si no has nacido de nuevo, eres un ciego de nacimiento. Para entender esto, leamos la Biblia. Dice la Biblia, al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Es decir, ¿quién tuvo la culpa para que naciera ciego? Jesús les contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. Pues viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí, es él. Otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo, no lo sé. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego, era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos. Y volvieron a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó, yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿este es su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad.
Él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo para hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó: ¿qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que le adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si ese hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces: tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él, le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto. Soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: creo, Señor. Luego Jesús dijo: yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados. Pero como dicen que ven, son culpables. Juan capítulo 9, del 1 al 41. De aquí entendemos que el ser humano tiene un problema de ceguera espiritual que necesita ser sanado. El orgullo, la soberbia, la envidia, el egoísmo y el odio, que son muy propios del ser humano, lo enceguecen para que no pueda ver ni entender las obras que Dios hace a favor del ser humano que se encuentra necesitado. Al hombre que había sido sanado de su ceguera, le fue más fácil reconocer a Jesús y de que Jesús venía de Dios. En cambio, a los fariseos, conocedores de la Biblia, maestros y eruditos, no pudieron entender esto. El que había sido ciego les dijo a los fariseos: ¿qué cosa tan rara? Ustedes no saben de dónde ha salido. Es decir, no sabían si Jesús venía de Dios o no. Y en cambio, a mí me ha dado la vista.
Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¡Oh! Con cuánta verdad, certeza, sabiduría y entendimiento habló este hombre, sin conocer mucho de la Biblia. En cambio, los fariseos, maestros muy honorables, eruditos muy respetados en el pueblo de Dios, no pudieron entender esta muy buena razón. El orgullo los cegó. La soberbia los engañó. Estos ciegos de nacimiento pensaron: ¿cómo podemos nosotros estar equivocados? ¿Cómo este hombre ignorante y sin estudios va a saber más que nosotros? Así que le dijeron al hombre que había sido ciego: tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Cuidado, no seas tan ciego y torpe, no menosprecies a nadie, porque si Dios se pone del lado de él, del que menosprecias por considerarlo menos que tú, Dios te humillará a ti y lo exaltará a él. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26. Tal vez conozcas mucho de la Biblia y la conozcas al derecho y al revés, en hebreo, en arameo, en griego y en latín, en lo que tú mandes y digas, y tengas una maestría o un doctorado en teología, y seas un gran ministro muy respetado en el mundo. Pero si hay orgullo y soberbia en ti, o envidia y odio en tu vida, eres un ciego y un tonto que necesitas nacer de nuevo. Dice Jesús a estos vanidosos y orgullosos: pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada, y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis capítulo 3, del 17 al 20. A aceptar la enseñanza y la corrección de Jesucristo para adquirir una nueva visión. La visión que da Dios, con la que se ve con mayor claridad, porque es por medio del Espíritu de Dios que se adquiere esta nueva visión. Dice la Biblia: el que no es espiritual, por no tener el Espíritu de Dios, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14.
Con la ayuda del Espíritu Santo podemos ver y entender mejor. Y creyendo y recibiendo a Jesucristo, se recibe al Espíritu Santo. Dice la Biblia, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, ¿en quién? En Jesús. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Este nuevo nacimiento es el que quita la ceguera en el ser humano, que es ciego de nacimiento.